Bien, vamos a empezar entonces. Bienvenidas y bienvenidos a esta última sesión de la capacitación que hemos estado desarrollando a lo largo de este mes. Queremos agradecerles por haberse tomado todo este tiempo y haber participado de esta capacitación que para nosotros es muy especial y esperemos que pueda ser útil, ¿no? Para todas las tareas, roles que ustedes desarrollan desde sus instituciones. Así que les queremos agradecer primeramente a ustedes por estar aquí. También queremos agradecer a Marina que nos va a acompañar esta noche y voy a dar lugar a su presentación para que puedan conocer un poco más de ella. Y Marina Meira es abogada brasileña, es coordinadora de políticas públicas en derechos digitales, es ex coordinadora de la Secretaría de Políticas Digitales del Ministerio de Presidencia de Brasil. Y ella ha desarrollado una investigación muy interesante comparando justamente legislación acerca de violencia de género facilitada por tecnología en Latinoamérica. Y es así que nos va a compartir justamente todos los criterios, toda la investigación que ha podido realizar. Así que bienvenida, Marina. Muchísimas gracias por estar aquí. Les pido a las y los participantes cualquier duda, observación que tengan, la pueden escribir a través del chat. Y si no, podemos esperar al final de la presentación de Marina a que ustedes también puedan prender su micrófono y puedan hacer también sus preguntas. Así que bienvenidas y bienvenidos. Y Marina, por favor, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sabrina, y buenas noches a todas y todos. Déjame compartir mi pantalla con esta presentación. Entonces, bueno, ya fui presentada, pero soy Marina. Es un gusto estar acá con ustedes. Yo soy brasileña, así que ya de antemano también pido disculpas por cualquier portuñol que pueda venir, pero creo que si alguien no comprende alguna cosa, porfa, escribe en el chat y volvemos. Pero bueno, soy abogada, trabajo en Brasil. Ya son 10 años que trabajo con temas de violencia de género y 8 años que trabajo con temas de derechos digitales, de políticas digitales en general. Y como Sabrina les dijo, yo conducí una investigación en derechos digitales, que es donde trabajo hoy como coordinadora de políticas públicas. Es una investigación que conducimos para UNFPA, que es el Fondo de Población de las Naciones Unidas. No está todavía publicada, pero va a ser publicada muy pronto y cuando sale también puedo pedir a mis compañeras de Internet Bolivia que la compartan con ustedes. Es una investigación en la que proponemos directrices para crear leyes o reformar leyes en relación a violencia de género facilitada por las tecnologías. Y para eso nosotros analizamos con calma, con profundidad, 8 leyes de todo el mundo. Voy a enfocar acá en mi presentación, que será así sobre derecho comparado, considerando los desafíos de Bolivia, los desafíos que ustedes viven todos los días o casi todos los días de trabajar este tipo de violencia que sí es una violencia sencilla y nueva, se puede decir, o nueva para los sistemas legales. Así que, bueno, espero que presentando acá un poco de esta investigación y de otros trabajos que estamos conduciendo en derechos digitales, podamos juntos pensar en cómo avanzar en el día a día, en la actuación en estos casos de violencia de género facilitada por las tecnologías. No sé si escuchan alguna cosa, pero hay un juego de fútbol acá cerca y hay un montón de gente, bueno, fuerte hincha. Entonces, sí, si el sonido está malo, me avisan, por favor. Am, bueno, a empezar entonces, antes, en realidad, antes de todo, para hacer esta formación, esta capacitación en derecho comparado,
yo conté con el apoyo de Adriana Pérez, que está aquí con nosotros. Entonces, ella como que me hizo un análisis muy profundizado del sistema boliviano para la violencia de género facilitada por las tecnologías. Entonces, gracias, Adriana. Tu apoyo fue súper importante para esta capacitación. Bueno, entonces, ¿qué vamos a discutir hoy en los próximos, creo que más o menos 40 minutos o cosas así? Bueno, yo voy a traer un poco de cómo está la BGFT. Ok, voy a usar este término a veces, es más fácil. Pero la violencia de género facilitada por las tecnologías en el derecho internacional. Ya tenemos algunos marcos internacionales y regionales también sobre este tema, entonces voy a traer un poquito de esto. Después vamos a estas otras legislaciones sobre violencia de género facilitada por las tecnologías en comparación a la de Bolivia, y claro, también creo que ustedes van a poder apoyarme, además de Adriana, con esta comparación. Y bueno, quédanse total confortables también para escribir en el chat mientras yo estoy presentando. La idea creo es que sea una conversación también. Claro, voy a hablar un poco más ahora en este primer momento, pero espero que podamos también cambiar y seguir avanzando juntos. Bueno, estas legislaciones, otras que voy a traer, no son solo de Latinoamérica. Voy a traer también algunos otros ejemplos de Canadá, de Australia y, bueno, de Brasil, claro, que es donde estoy, pero también de México y de Paraguay. Bueno, si es interesante después podemos seguir con más ejemplos, pero creo que estos son algunos de los países, de los sistemas legales que analizamos y que tengo acá para compartir con ustedes. Y después al final vamos a preguntas y a un diálogo. Entonces, bueno, antes de empezar, me gustaría hacer una pregunta a ustedes, que es esta pregunta que está allá. Claro que sí, yo conversé con mis compañeras de Internet Bolivia, también leí los materiales que ellos produjeron y comprendí un poco más de los desafíos en Bolivia para llevar adelante estos casos de violencia de género facilitada por las tecnologías, pero yo quería también saberlo de ustedes que están viviendo estos desafíos en el día a día, así que quería pedir que para empezar ustedes escribiesen en el chat una respuesta, simple respuesta, que sé que no es una pregunta simple, pero a esa pregunta. Entonces, ¿cuál es el principal desafío que enfrentan ustedes en su práctica para actuar en casos de violencia de género facilitada por las tecnologías? Pregunto eso porque mi idea es que como que a lo largo de este nuestro encuentro podamos como que repasar juntos también estos puntos desafiantes y espero también pensar juntos cómo afrontarlos. Así que les doy un par de minutos para que puedan escribir en el chat. Vamos a ver cuál dirían que es el principal desafío para ustedes. Tiene que ver, no sé, con evidencias digitales o con la falta de disciplina legal o qué sería. Súper, ahí les Gracias, dejé Sabrina. igual en el chat la pregunta y si gustas, Marina, podemos seguir avanzando mientras dejan algunos sus respuestas, ¿no? A lo largo que vayan. Ahí dice Paola Súper. Justiniano, un desafío es la falta de tipificación específica sobre violencia digital. Ahí Nicole nos Súper. dice la falta de regulación y normativa en relación al delito de violencia de género facilitada por la tecnología, lo que produce
que no exista una correcta ayuda a las víctimas y en consecuencia incluso pueda resultar erróneamente atípica cada una de las denuncias que se puedan presentar. Y Ricardo Huanca dice la falta de legislación en violencia de género facilitada por la tecnología. Luan dice, un desafío que se me viene a la mente es que no se cuenta con protocolos oficiales de actuación ni investigación. Después, Súper. Felipe Mamani dice la falta de celeridad en pericias informáticas. Omar Homero dice creación de nuevos tipos penales. Y Erika María Arce dice, buenas noches, considero que valorar estas evidencias digitales, puesto que en la generalidad no se cumple con el procedimiento para la obtención y su legal introducción al proceso. Y Alicia Villalpando dice la falta de normativa legal para adecuar el hecho a un tipo penal. Excelente. Muchas gracias por la participación de todos. Bueno, entonces creo que tenemos, a ver acá, dos quizás principales, tres ahora, desafíos que serían, bueno, la falta de normativa legal, ah, las dificultades en relación a evidencias digitales y también, bueno, la falta de tecnología para poder investigar y ahora aparece también la falta de capacitación a adolescentes y padres de familia. Muy interesante, bueno, espero bueno, vamos seguro a hablar sobre estas cuestiones y espero que más al final, bueno, al final podemos también dialogar, pero espero que tengamos quizás un poco más de caminos o, bueno, a intentar pensar conjuntamente esos caminos para enfrentar estos desafíos. Entonces, empezando ahora oficialmente, es decir, Ah, vamos a discutir un poco sobre la violencia de género facilitada por las tecnologías en el derecho internacional y regional. Este tipo de violencia ya está reconocida como una forma de violencia de género en una serie de instrumentos internacionales. Eso es más o menos reciente, no hace muchos años, pero bueno, ya sí tenemos. Yo voy a traer algunos de esos instrumentos o marcos internacionales y regionales para pensarmos si podemos y cómo podemos también utilizarlos en este escenario de vacío legislativo de Bolivia, que es un Estado miembro de la ONU, que es un Estado miembro de la OEA, que son, bueno, de dónde vienen estos marcos internacionales. Entonces, bueno, gracias, Nils. Veo ahora otra cosa acá en el chat. Bueno, vamos entonces a estos instrumentos. Yo tengo cuatro acá para hablar con un poco más de tiempo con ustedes. El primer es de CEDAW. CEDAW es la sigla en inglés para Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Es un tratado internacional ya antiguo, es de 1979, pero esta recomendación general número 35 es de 2019. Bueno, y la CEDAW sí fue firmada y ratificada también por Bolivia ya hace mucho tiempo. Esta recomendación general, de entre muchas otras cosas, pero ella aclara que la violencia de género puede ocurrir en todos los espacios. Eso incluye, dice la recomendación general, a espacios digitales o espacios facilitados por la tecnología. Entonces, lo que hace esta recomendación, la razón por la cual es importante, es que básicamente de ella tenemos que lo que pasa en línea no está fuera del alcance del derecho internacional de los derechos humanos. Las protecciones a violaciones de derechos humanos, y aquí en este caso, claro, estamos hablando de violaciones basadas en el género,
no están, por lo tanto, permitidas y eso está independientemente de dónde se pasan estas violaciones. Entonces, de este tratado también tenemos que no hay una gradación entre los tipos de violencia. No es que la violencia física, a ella se aplican más estándares o estándares más duros de derechos humanos. No, la violencia física o mental o psicológica, bueno, o la violencia que pasa en línea o facilitada por las tecnologías, está también cubierta por el derecho internacional de los derechos humanos. Siguiendo, tenemos este informe, que es un informe de 2018 de la Relatoría Especial de la ONU de Protección a las Mujeres. Yo voy a decir su nombre, el nombre de la Relatora Especial, probablemente con una dicción muy mala, pero bueno, se llama Dubravka Simonovic, o alguna cosa cerca de eso. Pero este informe que fue publicado por la Relatoría, entonces por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2018, como ya mencioné, va a decir que, bueno, va a definir, va a prestarnos una definición de violencia de género facilitada por las tecnologías. Eso sí me parece interesante si no tenemos en Bolivia, y eso claro, no es solo para Bolivia, hay un montón de países donde todavía no tenemos leyes para violencia de género facilitada por las tecnologías, pero podemos coger o prestado esta definición acá. Hay otras definiciones de violencia de género facilitada por las tecnologías. La mayoría de ellas están muy cerca, son muy similares. Hay una que usa ONU Mujeres, otra que usa UNFPA, pero esta acá de la Relatoría Especial fue un primer esfuerzo en el derecho internacional para definición y ella va a decir que la BGFT es cualquier acto de violencia de género cometido, asistido o agravado total o parcialmente mediante tecnologías de la información y comunicación que pueden ser. Y ahí ella va a mencionarlos, traerlos como ejemplos, eso es importante. Teléfonos, smartphones, la internet, redes sociales, correos electrónicos, pero bueno, y eso tiene que ser que contra una mujer por ser mujer o actos que afectan a las mujeres desproporcionadamente. Si vamos a las definiciones que existen en las leyes bolivianas, esta definición no está muy lejana de la definición de violencia mediática, por ejemplo, que está en la ley 348, aunque sí esta definición tenga una limitación que es que va a decir que la violencia tiene que ser ejercida a través de los medios de comunicación masivos, pero sigue un camino similar a este de la Relatoría Especial y también está similar esta definición internacional con la definición que está en el Código de Niños de Bolivia, que es una definición de violencia cibernética en el sistema educativo, ¿ok? Tiene un caso, una lente muy específica y más pequeña, pero estamos pensando aquí juntos en conceptos y cómo podemos usar también la analogía en este sistema, en este vacío, a decir, legislativo. Entonces, entiendo que se define la violencia cibernética en el sistema educativo, que sería como que la que se presenta cuando un miembro de la comunidad educativa es hostigada u hostigado, amenazada o amenazado, acosada o acosado, difamado o difamado, humillada o humillado de forma dolosa por otras u otras personas, causando angustia emocional y preocupación a través de correos electrónicos, videojuegos conectados al Internet, redes sociales, blogs, mensajería instantánea y mensajes de texto a través del Internet, teléfono móvil o cualquier otra tecnología de información y comunicación.
Es decir, tenemos un paralelo, no estamos muy lejos de lo que considera una violencia facilitada por las tecnologías, es el sistema boliviano, de lo que consideran los marcos internacionales sobre violencia de género, también facilitada por las tecnologías. Adelante, entonces ya tenemos que la violencia de género para el derecho internacional de los derechos humanos se extiende al entorno tecnológico o a entornos digitales y tenemos también una definición de BGFT para coger, para pedir prestada. Y siguiendo, tenemos acá esta resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU también que es recién, bueno, de julio 2024, así que no tiene ni un año completo esta resolución, y ella reconoce formalmente, explícitamente la violencia de género facilitada por las tecnologías como una cuestión urgente de derechos humanos. Y así esta resolución va a instar a los estados a adoptar medidas legales, medidas de protección y medidas de reparación a las víctimas de este tipo de violencia. Entonces, todo esto, todo lo que tenemos y todo lo que trae también esta resolución va a reafirmar que los derechos protegidos offline también tienen que estar protegidos en línea. Y el último es un tratado regional ah, que ya tiene muchos años también, es de la década de 1990 y no habla directamente sobre violencia de género facilitada por las tecnologías, no esta convención directamente, pero es la convención de Belém do Pará, que es una convención de la OEA y me parece que también es un instrumento que tiene potencia acá o que tiene potencial, porque este tratado él impone a los estados la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. ¿Y qué dice también esta convención? Independientemente del medio por el cual se cometa. Por eso, aunque claro, es de la década de 90, la convención no iba a traer nada específico sobre las tecnologías. Bueno, no era nada probable porque estábamos hablando sobre otro mundo, pero sí dice que los estados tienen que prevenir, sancionar, erradicar la violencia de género, independientemente de dónde ella pasa. Sí podemos considerar también que esto incluye los espacios digitales. Y este marco de la convención él exige respuestas estatales efectivas también ante nuevas formas de la violencia de género. Entonces ahí podemos incluir, sí, la BGFT, incluso, y eso también es importante de la convención, donde no exista legislación específica. Entonces, esto refuerza la posibilidad de, en un escenario de vacío legal sí, de vacío de leyes, como es el caso del sistema boliviano, de aplicar estándares internacionales para garantizar la protección a víctimas de violencia de género y en este caso violencia de género facilitada por las tecnologías. Después, en el momento de diálogo, quiero mucho escuchar de ustedes cómo ustedes ven esta aplicación del derecho internacional y regional, que se no es una cosa que se suele hacer mucho para casos nacionales. Ah, creo que no, hasta donde conozco el sistema boliviano. Acá en Brasil también es muy poco común, pero bueno, me parece que sí sería un camino de argumentación y bueno, de intentar hacer este esfuerzo de proteger, de protección en el sistema judicial también. Bueno, vamos adelante. ¿Alguien tiene alguna cuestión sobre este tema del derecho internacional y regional?
o puedo seguir. Bueno, voy entonces y cualquier cosa escribe en el chat o avísame que paramos para preguntas. Bueno, entonces ahora sí sobre estas, un poco de otras experiencias nacionales en comparación aquí con el sistema boliviano. Cuando nosotras decimos en derechos digitales, y no sé bueno, creo que no, yo no dice esto, pero Derechos Digitales es una organización que está basada en Chile, pero tiene alcance latinoamericano. Ya tenemos 20 años de actuación en una serie de temáticas relacionadas a la aplicación de los derechos humanos a entornos digitales. Pero bueno, cuando hicimos esta investigación para UPA en derechos digitales, nosotros creamos algunos criterios y categorías para analizar estas legislaciones de otros países, de otros sistemas, y voy a usar, y también como que para sistematizar los temas de lo que traen las leyes. Claro, hay cosas muy específicas que algunas leyes van a tener, otras que son más generales y que quizás hay mención en todas. Entonces, bueno, voy a intentar acá pasar por una serie de esos criterios, como que de temas para estas comparaciones. Y bueno, vamos a mirar juntos acá un poco. Empezamos, y esta es una parte más rápida, pero bueno, algunas reflexiones también ah, para pensar el contexto de aprobación normativa. Lo que vimos con las leyes que analizamos, no solo en esta investigación, pero también en nuestra práctica o en otros trabajos. Acabamos de hacer un trabajo junto con Internet Bolivia y con otras organizaciones con que trabajamos conjuntamente también sobre acceso a la justicia de mujeres en caso de violencia de género facilitada por las tecnologías. Pero bueno, lo que vemos es que hay una tendencia general a la que las leyes de violencia de género en general, pero eso también incluye la violencia de género facilitada por las tecnologías, de que leyes sean aprobadas después de casos que adquieren amplia repercusión mediática. Entonces, es decir, son casos, sé que esto pasó también en Bolivia, ¿no? Sé que la ley 348 en Bolivia fue impulsada por el asesinato de una periodista. Sé también que la ley 243 de violencia política hacia las mujeres también está relacionada con el asesinato de Juana Paza, creo, sí, su nombre. Y bueno, aquí también en Brasil tenemos Ley María da Peña, que es el nombre de una mujer que sufría violencia doméstica. Tenemos la ley Carolina Dickmann, que es el nombre de una mujer, una actriz muy famosa también que sufrió la divulgación no consentida de imágenes íntimas. Tengo acá, está aquí en el slide, el ejemplo de México, que tiene la ley Olimpia, que, bueno, es una ley de Ciudad de México, en realidad es una ley regional o distrital, como dicen, y ella nace de la lucha de Olimpia, que es una mujer que sufrió con la difusión no consentida de un video íntimo y bueno, no pudo acceder a la justicia porque no había ninguna ley para apoyar su caso. Pero después de su caso, que sí envolvió a... Ella estuvo involucrada en una serie de protestas y otros movimientos feministas también se juntaron a ella y ahí se aprobó esta ley que se llama Ley Olimpia, bueno, que ganó este nombre, Ley Olimpia, en la Ciudad de México, pero después de esto otras 26 leyes en otros departamentos, estados mexicanos. ¿Por qué estoy trayendo
esto. Bueno, es una reflexión de que es un poco complicado el escenario y parece que tenemos que esperar casos extremos de violencia contra las mujeres para entonces buscar su protección legal y jurídica. Esta es una cuestión. Y claro, no es que yo estoy deseando por ningún caso de violación de derechos humanos o basado en género o ningún gran caso mediático en Bolivia. Pero estoy diciendo esto porque ahí sí, quizás, sí, bueno, después de grandes casos de repercusión mediática, muchas veces eso sí hace con que impulsen discusiones legislativas, pero también para traer una cuestión o una ponderación, que es cuando estamos hablando sobre legislación que está relacionada con las tecnologías, cualquier tipo de legislación, legislaciones de regulación de inteligencia artificial, de protección de datos, de plataformas o otros tipos de marcos que tienen que ver con con las tecnologías, hay un peligro o al mismo tiempo también una cuestión para tenerse en cuenta. Las tecnologías están siempre se desarrollando. Las leyes no, no, los sistemas legislativos no son súper rápidos y no van. Esto no es posible que las leyes estén siempre en el mismo ritmo, a decir que el desarrollo de las tecnologías. Por eso, cuando pensamos en en la protección de derechos en línea o de derechos que están relacionados con las tecnologías, es importante pensar también cómo hacer leyes o cómo crear, cómo hacer disciplina, una disciplina jurídica que no haga con que pronto estas leyes o estas normativas de forma más amplia estén muy rápidamente desactualizadas. Sí, es un súper desafío, es un desafío que siempre tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando sobre legislación y tecnologías, pero bueno, y ese es un poco solo de la cuestión. Ahora sí, llegando a la cuestión, a cuestiones más que están más directamente relacionadas a las leyes. Un punto que vimos en nuestra investigación es que bueno, una cuestión que nos preguntamos es, ¿los marcos, las leyes de BGFT están integradas con otros marcos normativos que sí suelen existir en la mayoría de los países contra la violencia de género o la violencia doméstica de una forma más específica? Bueno, en Bolivia, hasta lo que sé, lo que estudié y lo que fue compartido, sé que no hay una ley específica sobre la violencia de género, pero sí se aplica por analogía la ley 348. Hay también algunos tipos penales como acoso sexual, la difusión no consentida de imágenes. Aquí también comprendo que en la ley 348 se puede utilizar o se suele utilizar el concepto de violencia psicológica y también el dispositivo de la ley que va a decir que la ley cubre cualquier otra forma de violencia que dañe la dignidad, integridad, libertad o que viole los derechos de las mujeres, que sería una definición más amplia. ¿Por qué nos preguntamos en nuestra investigación y voy a traer acá como apuntamiento también esta integración con marcos normativos de violencia de género, las leyes en general de BGFT? Cuando se tiene una dispersión, en general, esto dificulta la atención integral y especializada de la violencia de género facilitada por las tecnologías. Hay primero sí una cuestión casi simbólica de reconocer, como dicen los marcos internacionales, que la violencia de género facilitada por las tecnologías es un tipo de violencia de género, sí, y está
tiene una horizontalidad en relación a los otros tipos de violencia de género, pero también hay una otra cuestión que es, muchas veces son estas leyes, estos marcos generales de violencia de género, que traen medidas de protección a las víctimas. Esto pasa en Brasil, esto pasa en México, esto sé que pasa en Bolivia también con la ley 348. Y en general lo que vemos es que las leyes de violencia de género facilitadas por las tecnologías no están directamente relacionadas con las leyes de violencia de género. Eso hace con que haya una inseguridad, una incertidumbre jurídico para aplicar estos mecanismos de protección de las leyes de género. Y eso sí es problemático y no es protectivo, a decir así, a las víctimas. Tenemos acá, y esta es la tendencia, ¿ok? La tendencia general. Tenemos sí un contraejemplo, a decir, que es el ejemplo de México, otra vez, de la ley Olimpia. Bueno, lo que hace la ley Olimpia, ella cambia el Código Penal de México, bueno, de Ciudad de México, para agregar, para añadir el tipo penal de la difusión no consentida de imágenes íntimas, pero también la ley cambia la ley general, el marco general de violencia de género, que es la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, para agregar violencia digital como uno de los tipos de violencia de género. Eso hace con que todas las medidas de protección a mujeres en situación de violencia se apliquen, estén directamente, se sabe que todas van a ser aplicadas para casos de violencia de género, y por eso sí es muy importante, es un buen ejemplo, es una buena práctica a decir, y también trae este reconocimiento simbólico y jurídico de que sí, la violencia de género facilitada por las tecnologías es también una cuestión de violencia de género. El próximo punto es el de las vías legales disponibles. Bueno, sé que acá en Bolivia la vía penal suele ser la principal, ah, en la que se busca o por la que siguen, se procesan los casos de PGFT. Sé que no existen canales administrativos o civiles especializados en este tipo de violencia. Bueno, existe una tendencia general en el mundo y acá en Latinoamérica seguro de criminalización de la violencia de género en general, pero estamos hablando específicamente de la violencia de género facilitada por las tecnologías. Y sí, no estoy diciendo que la vía criminal no es importante, creo que hay sí una cuestión simbólica también de la vía criminal. Creo que la vía criminal en algunos casos puede ser un camino también de buscar la resocialización, o es decir, la educación del agresor. Ah, pero no necesariamente, y esto no soy yo, Mari, bueno, sí, claro, soy yo, Marina, hablando, pero estoy diciendo esto basada en una serie de investigaciones sobre violencia de género en general y también específicamente sobre violencia de género facilitada por las tecnologías, que es una sensación de las víctimas de que la criminalización ni siempre le brindará una sensación de reparación. Bueno, eso porque lo que dicen víctimas de este tipo de violencia en estas investigaciones es que los procesos criminales en general no tienen la víctima como parte activa, ¿sí? Podemos tener su testigo o a veces acá en Brasil, por ejemplo, tenemos la figura de asistente de la acusación, pero bueno, ella no es parte activa, ella no va a definir qué va a pasar con su agresor. Y eso hace muchas veces con que ellos no tengan una sensación de reparación al final del proceso, mismo aunque este proceso termine en una condenación de su agresor. Y también hay una cuestión que es, y eso estoy, bueno, puedo hablar sobre Brasil,
para dar este ejemplo, que es, vivimos muchas veces en países, y bueno, yo hablo sobre mi país, vivimos tenemos un sistema penal y carcerario complejo y, bueno, está hoy superpoblado, está dominado por facciones y no necesariamente el agresor, si va a la cárcel, por ejemplo, esto no significa que va a ser resocializado y a pensar y a comprender que lo que hizo, su agresión relacionada con la violencia de género facilitada por las tecnologías, fue un tipo de violencia y que va a cambiar sus actos. Entonces, por eso traemos y siempre traemos en perspectiva, no solo por eso en la realidad, pero esta cuestión de la existencia de múltiples vías legales al mismo tiempo y que la víctima pueda elegir qué vía seguir bueno, para buscar un tipo de reparación en el caso de violencia de género facilitada por las tecnologías. Voy a traer dos ejemplos, después decir una otra razón por la cual es interesante tener vías además de la criminal. Bueno, son dos contraejemplos en la realidad. Uno es el de Australia. Australia tiene un sistema muy interesante, pero ya les adelanto que, bueno, tenemos siempre que pensar en el contexto de los países. Lo que pasa en Australia no sería posible, yo creo, en este momento en Brasil, por ejemplo, quizás tampoco en Bolivia, que es, ellos tienen un órgano administrativo específico para trabajar casos de violencias facilitadas por las tecnologías. Entonces, el órgano trabaja casos de violencia de género facilitada por las tecnologías y violencias contra niños y niñas relacionadas a tecnologías. Es un órgano administrativo que tiene personal especializado, tiene un montón de plata. Eso no sería posible acá en este momento institucional en Brasil, pero sí es un ejemplo interesante. Se llama eSafety Commissioner. Y ellos pueden recibir denuncias sin judicialización. Las denuncias van a tener como consecuencia la retirada del contenido de los sitios web o del entorno digital. No van a tener una condenación de la persona, pero bueno, esto muchas veces puede ser suficiente para la víctima. Claro, va a depender. Ellos también pueden ordenar la remoción de contenido en redes sociales o sitios web y pueden aplicar sanciones administrativas. Tenemos también el ejemplo de Paraguay, donde las víctimas de VGFT pueden acudir sí a la vía penal. Hay algunos delitos específicos como amenaza o difusión no consentida de imágenes íntimas. Tienen también una vía civil y familiar por donde pueden seguir y tienen algunas instancias administrativas. Eso no significa que todas las vías en Paraguay funcionan. Hay una serie de investigaciones que apuntan que ellos no necesariamente funcionan porque no hay capacitación de los operadores de justicia en general. Pero sí es un ejemplo interesante de donde existen una serie de vías que la víctima puede elegir donde seguir su caso. Y acá una otra razón por la cual es interesante tener vías que no sean la criminal. Y sé que acá estoy hablando con mucha gente que trabaja en el sistema criminal, que hace este trabajo seguramente muy duro y difícil. Y ustedes saben mejor que yo que para seguir la vía criminal es necesario tener un tipo específico. Esto es una cuestión de Estado de Derecho, es una cuestión de legalidad básica, ¿sí? No podemos seguir la vía criminal sin tener un tipo criminal. Sí tenemos, para seguir la vía civil o la vía constitucional de habeas data, que sé que tenemos también, tenemos acá en Brasil, tenemos en Paraguay, tenemos en Bolivia, sé que ahí la tenemos también, podemos seguir un camino que esté centrado en el daño. Entonces, la víctima sufrió daño por esta violencia, aunque no sea un
crimen o no esté directamente tipificada o cerradamente tipificada, podemos seguir estas otras vías para obtener un tipo de reparación. Entonces, esa me parece una razón muy buena. También porque mismo en casos en los que hayan leyes, vamos a esperar que en pocos años, por ejemplo, en Bolivia, tengamos una ley para la violencia de género facilitada por las tecnologías. Las tecnologías están desarrollando. Hay nuevas formas de violencia que, bueno, en una serie, en 5 años van probablemente a existir nuevas formas de violencia que no sabemos cuáles serán hoy. Y las leyes no van a seguir este mismo ritmo, pero sí tenemos un sistema centrado en el daño. No importa no tener el crimen específico en la ley. ¿Tiene sentido esto? Bueno, después quiero saber de ustedes. Por eso traigo acá, es fundamental centrar la discusión jurídica en el daño causado a la víctima. Entonces, las formas de violencia evolucionan constantemente y las leyes no necesariamente avanzan en el mismo ritmo. Adelante. Investigación y pruebas digitales. Bueno, hablamos un poco sobre la falta de tipificación y ahora sobre la cuestión de pruebas y evidencias digitales, que sé que son dos desafíos ahí por lo que ustedes escribieron. Y bueno, también sé de los materiales que recibí, son muy buenos los materiales que Internet Bolivia produció. Pero bueno, que un poco de los desafíos de ustedes en relación a este tema de investigación y de pruebas digitales son la falta de formación técnica en el personal, la dificultad para rastrear IPs o vincular cuentas falsas a un agresor y las demoras en obtener cooperación de plataformas. Y bueno, pero sé también que la ley 348 reconoce el principio de informalidad, ¿sí? De las pruebas para permitir como forma de protección a las víctimas, tener un poco menos de rigor formal en los elementos probatorios. Esto tenemos acá en Brasil también, como un protocolo que el Consejo de los Jueces aprobó hace un par de años es un protocolo para juzgar casos con una perspectiva de género, no solo casos de violencia de género, pero eso se habla un poco sobre la palabra de la víctima, por ejemplo, tener una valía más fuerte que en otros casos. Pero bueno, sí son desafíos que creo van a existir en todos los lugares del mundo. A trabajar con evidencias digitales. La Internet tiene esta doble relación, es decir, tenemos esta doble relación con cuestiones que tienen que ver con el anonimato en la Internet. Sé que en muchos casos, sobre todo cuando estamos hablando sobre crímenes, sobre violencias en línea, que claro, no queremos que ocurran. Muchas veces pensamos que el anonimato es todo horrible y no queremos tener el anonimato, pero tenemos que pensar que también el anonimato tiene una razón y tiene su lado positivo, es decir, cumple una función importante también de protección a grupos vulnerables. Entonces, incluso mujeres, por ejemplo, en situación de violencia de género, que puedan estar juntas con este anonimato, compartir sus historias y pensar estrategias también conjuntamente. Por ejemplo, ese es solo un ejemplo, pero una razón por la cual el anonimato también es importante. Y tengo acá dos ejemplos un poco de países y un poco qué hacen en esta cuestión de pruebas digitales. Uno es el sistema de Canadá. Ah, tenemos eso de la ley de Canadá. El sistema, en realidad, la ley que trae cosas, que trae la tipificación de la violencia de género en línea, hace un montón de cambios en el Código de Proceso Penal, en una
serie de cuestiones sobre evidencias digitales. Entonces, este puede ser un caso interesante para profundizar quizás en otro momento. Pero ellos promueven el uso de herramientas certificadas para registrar evidencia digital y tienen directrices oficiales que sugieren capturar pantallas, hacer capturas de pantalla con metadatos, registrar URLs y conservar respaldos en la nube también. Ellos tienen, hay un sitio, después puedo poner el link acá, el enlace para ustedes, pero hay una serie de guías del estado de British Columbia, que es uno de los estados de Canadá. Son guías que están dirigidos a las mujeres víctimas de violencia. La mayoría no, no todos ellos en realidad, o todos los que conozco yo, pero traen una serie de puntos interesantes a esas guías sobre evidencia digital. Entonces, por ejemplo, van a decir, hay como que un principio en las guías que es seguridad antes de todo. Entonces, la idea de que antes de iniciar la recolección de evidencias, es importante que las víctimas comprendan, evalúen los riesgos para su propia seguridad. Porque muchas veces, si ella tiene, por ejemplo, sospecha de que su agresor está monitoreando sus aparejos, es interesante que ella si ella va a recopilar evidencias, hacer uh, recopilación de cuentas, de pruebas, bueno, es posible que su agresor sepa. Entonces, este es un punto que está en los materiales de Canadá. Hay algunas otras cuestiones de cómo recomiendan preservar evidencias, que es tenerlas en medios, en múltiples formatos, en formatos digitales, en formatos físicos, en dispositivos que tengan, que lleven contraseñas también, si son dispositivos electrónicos. También hablan sobre la autenticación de evidencias. Entonces, la importancia de preservar los metadatos de todo lo que se saca de entornos digitales. Y hay también algunas guías interesantes que son muy, es decir, 101, como que muy básicas sobre, por ejemplo, cómo puedes hacer una grabación de video o una captura de pantalla en iOS, en Android, en diferentes sistemas en correos electrónicos, en sitios web, para ayudar, apoyar a esas víctimas. Ese es un poco del ejemplo de Canadá y un poco del ejemplo de Australia. ¿Qué hace Australia? Su órgano administrativo, el Safety Commissioner, tiene, puede recibir directamente a evidencias digitales y certificarlas. Ellos pueden hacer la certificación. Eso sí es muy interesante. Pero otro punto que es interesante es, ellos trabajan directamente en coordinación con redes sociales. Ellos tienen acuerdos de colaboración firmados con las principales empresas de redes sociales. Bueno, algunas sacaron estos acuerdos en los últimos tiempos, pero sí los tienen y eso permite con que ellas tengan, ellas las empresas digitales, de plataformas digitales, tengan la obligación de, después de la solicitud de este órgano, compartir una serie de información. Entonces, direcciones IP utilizadas para el acceso, correos electrónicos que estén vinculados a cuentas sospechosas, números de teléfono que estén asociados, registros de inicio de sesión, es decir, el contenido también publicado en estas cuentas, es decir, una serie de información que es súper importante para identificar, por ejemplo, quién es el agresor. Y eso hacen las plataformas directamente por medio de este convenio, de esta parcería de cooperación que tienen con este eSafety Commissioner de Australia. Es seguro, bueno, no son todos los países que tienen este tipo de fuerza muchas veces geopolítica para tener este tipo de cooperación,
Acá en Brasil hubo un tiempo en que tuvimos cooperación, tuvimos, cuando digo, es decir, cuando órganos estatales del Poder Ejecutivo y también del Poder Judiciario que tuvieron convenios, acuerdos de cooperación con plataformas digitales para operar, no en casos de violencia de género, pero en caso de remoción de contenido, de desinformación en periodos de elecciones. Pero bueno, en este momento no tenemos más, pero sí es una vía importante y creo es un camino también que quizás tenemos que hacer presión conjunta de la región acá para pensar también cómo recolectar evidencia digital, porque quedamos sí en la mano un poco muchas veces de estas plataformas. Adelante, medidas de protección y reparación. Bueno, la ley 348 sí prevé medidas en Bolivia de protección, pero sé también que no están adaptadas al entorno digital. Ah, sé que sí es importante, la ley 348 tiene esta figura jurídica más abierta, más flexible también en lo que respecta a las medidas de protección. Y eso es muy interesante, pero también es, es un desafío pensar qué tipo de medidas de protección a las víctimas se puede pensar en el caso de identificación de su agresor, por ejemplo, am, cómo pasarlas de las figuras más tradicionales que tenemos, que ya sabemos usar, que están directamente, que ya están en las leyes y están muchas veces en las leyes de violencia de género, pensadas para los medios físicos, cómo pasarla a los entornos digitales, ¿sí? Podemos entonces reformular estas medidas clásicas de alejamiento, por ejemplo, que existen muchas veces, que los agresores tienen que estar alejados de las víctimas. Podemos pasar al entorno digital, como que, por ejemplo, tener una obligación de que el agresor no esté en contacto, o esté prohibido su contacto digital directamente a la víctima o también a personas que estén cerca de ella. O es posible también pensar en estas medidas que existen muchas veces en leyes de violencia de género, de que el agresor no pueda estar en determinados espacios físicos. Podemos pensar también quizás en imponer restricciones al uso de ciertos sitios web, de aplicaciones, bueno, a pensar, ¿no? Y tenemos acá tengo dos ejemplos, es decir, hay una tendencia general por las leyes de violencia de género facilitada por las tecnologías, es cómo son pensadas de una forma muy de criminal, de represión, en general no traen medidas de protección. Y claro, queremos pensar en las víctimas acá, ¿sí? Son las principales personas a que queremos proteger. Entonces, bueno, tenemos acá el ejemplo de México, otra vez, que va a hablar sobre la eliminación de contenido, del contenido que viola los derechos de esta mujer, de esta víctima, pero también tenemos por la ley Olimpia estar conectada a la ley de violencia de género, las víctimas pueden acceder a compensación económica. Eso es súper interesante. Me parece que es un camino nuevo, pero interesante. Tienen derecho también a acompañamiento psicológico y a medidas cautelares para evitar más agresiones, que serían este tipo de medidas de que hablé antes. La ley de Canadá también trae algunas políticas de atención a víctimas de la violencia de género facilitada por las tecnologías, que son el acceso a asesoramiento legal gratuito, a atención psicológica y también, y esto me parece súper interesante, asesoría tecnológica para proteger sus datos digitales y recopilar evidencias también sobre la agresión. Estoy casi cerrando y bueno, el último punto acá
es un poco sobre las obligaciones de terceros actores. En general, bueno, serían los intermediarios, ¿sí? Que tienen mucho poder en esta discusión o en estos casos de violencia de género facilitadas por las tecnologías. Hay mucha cosa que pasa en los entornos digitales que ellos tienen, bueno, ah, ellos eligen si van a mantener este tipo de contenido, si no, y ellos muchas veces pueden hacerlo más rápido o no. Pero bueno, sé que en Bolivia no existen disposiciones legales específicas para intermediarios ni para ordenar la remoción de contenido en línea. Y tenemos una tendencia general también de estas otras leyes que analizamos, que conocemos, que es de no tener, es de enfocar solo en el agresor. El contraejemplo sería el de Australia. La ley impone deberes a las plataformas, que es tener mecanismos de denuncias accesibles, aplicar buenas prácticas de moderación de contenido y este eSafety Commissioner, que es el órgano, puede emitir avisos vinculantes para las redes sociales. Y si no remueven contenido ofensivo en 24 horas, también tienen multas. Esto es súper interesante. Me parece también que sería interesante pensar un poco como que dentro, en ausencia de disposiciones legales específicas también a las plataformas, ya que ni siempre podemos encontrar el agresor, por ejemplo, y mismo así queremos proteger a esta víctima de violencia de género facilitada por las tecnologías. ¿Qué podemos pensar entonces para ah, qué caminos jurídicos podemos explorar para solicitar a las plataformas la remoción de contenidos dañinos, aunque no exista una ley específica en Bolivia, por ejemplo, sobre eso? Quizás marcos internacionales, como los principios de rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos, que son principios que van a decir que las plataformas, las empresas, tienen que responder a impactos negativos a derechos con los que estén directamente vinculadas, ¿sí? Tienen que aplicar la debida diligencia en derechos humanos, ¿sí? Tienen que identificar impactos negativos, tienen que prevenir, mitigar, remediar los impactos de su producto, de su servicio, de su modelo de negocios. Podemos quizás hacerlo basándose también en la noción jurídica de daño y el derecho a la reparación integral de las víctimas. Lo que hacen las plataformas si no sacan, remuevan un contenido, por ejemplo, en línea, también están violando a los derechos humanos de aquella víctima, ¿sí? Si no, no lo hacen también rápido, tiene que ser rápido. Bueno, es un poco para pensar. Entonces, para cerrar, ahora sí, algunos puntos claves, solo como que mensajes que me gustaría que quedasen acá al final. Bueno, eso ya saben, pero la violencia de género facilitada por las tecnologías no es una cosa nueva, no es una novedad, es sí una nueva expresión de violencias estructurales que son las violencias de género. Por eso también la criminalización sí es importante, pero no es suficiente. Es importante pensarla desde un espacio de integración normativa, con mecanismos civiles y administrativos, con formación institucional. Por eso también me quedo muy feliz de estar acá con ustedes compartiendo este espacio conjunto de aprendizaje y tener un enfoque centrado en la víctima. Eso es, abro ahora para preguntas y diálogos. Acá después les envío, pero hay mi correo electrónico también y la información sobre derechos digitales, que es donde trabajo. Y bueno, vamos, por favor, a hablar. Si tienen preguntas, pueden, sí, bueno, no sé, levantar la mano, abrir el micrófono, si no son preguntas también para compartir. Si les parece que eso tiene sentido, si son algunos caminos o no, o si ven otros caminos también para actuar frente a estos desafíos. Súper. Paola. Muchísimas gracias, Marina. Entonces vamos a pedirles que si tienen alguna pregunta puedan dejar en el chat y si no levantar la mano. Les pedimos sí que puedan ser cortas, concisas, para que todos y todas tengamos oportunidad de participar.
Bien, no, me parece que yo no puedo ver la manito que está levantada. No sé Yo por veo aquí. la manito de Paola, Ah, pero ya, súper. Paola, entonces, adelante. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Nos ha servido demasiado esta exposición. Una pregunta. Dentro del estudio que se ha realizado, algo importante y algo que rescato, que es nuevo para nosotros, las denuncias sin judicialización. ¿Cómo es que se ha podido ver esta situación, si ha funcionado o no en estos países que se han desarrollado estas denuncias o estos procesos tipo administrativo? Porque para mí sí es importante, porque dentro de nuestra función que desarrollamos tenemos un gran problema que es los desistimientos de las víctimas. Es decir, una vez llegado a un proceso penal, tenemos después de que, por ejemplo, su ex esposo empieza a acosarla por el WhatsApp, diferentes mensajes, eh, con amenazas de difundir ciertas fotografías, y después es la misma víctima que desiste y ya no realiza nada porque se siente intimidada, hay presión de familiares, y esta opción que se ha puesto de los otros países me parece muy interesante. Esa sería mi pregunta. Gracias. gracias, Paola. Bueno, sí, ese es un problema. Bueno, es una cuestión en casos de violencia de género en general, esta desistencia. Yo ya muchas veces también como abogada pasé por eso, que las víctimas, mientras se está, no sé, recolectando evidencias o a veces ya empezó el proceso y ellas no quieren seguirlo y es, bueno, complejo, pero también es una cuestión de la violencia y de cómo se manifiesta y también no podemos hacer nada, ¿sí? Para forzar. Pero bueno, sobre las denuncias sin judicialización. La experiencia, por ejemplo, de Paraguay, donde existen vías administrativas, no es en general muy positiva. Entonces, las instancias administrativas, por ejemplo, no están, bueno, muchas veces las instancias judiciales no tienen mucha preparación para enfrentar estos casos de violencia de género facilitada por las tecnologías. Y lo que está evidenciado en investigaciones de Paraguay es que en las vías administrativas el personal estaría todavía menos capacitado para hacerlo. Así que hay incluso un caso muy simbólico, claro, es uno, pero un caso de Paraguay que está en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sobre una mujer que sufrió violencia de género facilitada por las tecnologías, se llama Belén, ah, que, bueno, intentó seguir la vía administrativa de su universidad y fue revictimizada y fue una experiencia muy mala. Entonces, ni siempre esto va a funcionar, pero sí, la experiencia de Australia es muy interesante. A veces es un poco, bueno, estando en Latinoamérica, o en Brasil, bueno, yo siempre me quedo, ay, me gustaría mucho tener la estructura institucional que tiene Australia, porque lo que apunta este eSafety Commissioner fue creado en 2019 en Australia. Cuando fue creado estaba pensado para la violencia de género facilitada por las tecnologías o más específicamente para casos de difusión no consentida de imágenes íntimas. Este es el tipo principal que trabaja el eSafety Commissioner y funcionó muy bien, tanto que en 2021 hubo una otra ley que amplió el foco de trabajo del Safety Commissioner para agregar también estos casos que tienen relación con los derechos de niñez. Entonces, cyberbullying, contenido de explotación sexual de niños y adolescentes.
Lo que pasa, la razón por la cual me parece interesante esta vía de Australia es esta. Las medidas no están directamente en contra los agresores. Eso muchas veces ayuda a que no pase esta cuestión de las víctimas desistir en el medio del proceso, porque son en contra las plataformas. Está enfocado en la remoción de contenido o en algunos casos es posible que busquen la reparación con plata, es decir, económica de la víctima, pero eso sale de la criminalización, entonces hay sí algunas investigaciones también que apuntan que este sistema en general, trae esa satisfacción a las víctimas, sí, trae una sensación de reparación, porque se saca el contenido de la web. Claro, no es siempre fácil, no es siempre que se puede saber todo el contenido, porque el contenido se difunde muy rápidamente, se puede encontrar todo para sacarlo de la web, pero sí es un camino interesante. Entonces, ah, después puedo compartir también, bueno, comparto con mis compañeras de Internet Bolivia algunos enlaces de investigaciones sobre el caso de Australia y también de la propia ley de Australia que crea este sistema que trae un poco más de información. No sé si era eso más o menos que lo que querías. ¿Tiene sentido, Paola? Sí, 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 muchas gracias. Sería muy importante, es verdad, es bien interesante porque damos una respuesta rápida, oportuna a lo que quiere la víctima. La víctima solamente quiere esa reparación, que saquen de la web todo lo que está difundido. Muy interesante, muchas gracias. Y sí, por favor, si es que nos pueden pasar ese material. Súper, muchas gracias, Marina. Bueno, los invitamos a hacer sus preguntas, dudas. Tenemos 10 minutitos más, o tal vez algún comentario, una sugerencia que tengan, también pueden hacerla libremente. Quizás, Marina, igual nos puedes volver a compartir tu pantallita donde estaban tus datos para que también tal vez te Claro, puedan ubicar o al menos seguirte. Seguramente va a ser muy claro, interesante para claro, ellos. claro. Acá mi correo electrónico y bueno, una serie de donde se puede seguir lo que está haciendo Derechos Digitales. Creo que la Probablemente en invitación. los próximos meses tendremos también esta investigación más amplia de comparación de las leyes también. Y ahí también Creo que vale la había. pena echarle un ojo. Porfa, Hola. ¿alguien que quiere hablar? Sí, Me parece que eh, es Eli, pero no te sí, estamos pudiendo escuchar muy bien, Eli. Sí, la hola, estamos. hola, hola. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora Hola, sí. hola, hola. Súper, ahora Ok. sí. Que arriba habían algunos comentarios de Nils Chogetija y creo que Adriana también puso un comentario que hizo Carla Ortiz en el grupo de WhatsApp. ¿Puedes Sí, mirar la conversación de chat? sí, fueron respuestas a una pregunta que hizo Marina al inicio. Ya, me parece interesante en todo caso un poco poner en el contexto de que sí es verdad, personal especializado no existe, pero además temas de, digamos, no solo para la parte tecnológica, sino para pericias psicológicas, sociales, etcétera. Es decir, hay como una problemática estructural en el sistema de justicia, ¿no? Quizás tomando los comentarios de los compañeros, quizás sería interesante también saber si en los países que han analizado existían estas deficiencias, porque obviamente es una cosa cuando hay recursos y se puede capacitar y se puede pensar en que hay un cierto nivel de comodidad. Y otra cosa también es cuando hay realmente una falta de presupuestaria.
¿Y cómo se puede hacer esto, no? Es muy complicado, entiendo, porque excede lo legal, pero también sería interesante conocer si en otros países existen estas condiciones deficientes en temas de recursos. Claro, sí, me parece un tema muy importante y creo que si pensamos en nuestro contexto regional, acá, Latinoamérica, en general sí compartimos este desafío de tener acceso a tecnologías como dice Carla, ah, pero también de tener personal que que tiene capacitación para recolectar evidencias digitales, y no solo personal, pero institucionalmente. No estoy hablando de persona X o otra. Estamos hablando de una capacidad institucional, ¿no? Acá en Brasil eso pasa mucho también y es muy importante que las leyes, y por eso también es como que una lucha o luchamos para que los casos de violencia de género facilitada por las tecnologías estén frameados o encuadrados desde esta noción de daño a la víctima, porque si hay casos en que no se puede encontrar o identificar el agresor cuando se pasa por la web, por ejemplo. Eso muchas veces sí, porque no tenemos capacidad institucional o tecnológica, pero todavía tenemos que prestar asistencia o reparación a esta víctima, ¿sí? Entonces, si el caso está encuadrado desde la noción de daño, ahí podemos buscar medidas de reparación, de remoción del contenido, que no estén solo enfocadas en la criminalización del, del agresor. Y creo que hay una otra cuestión que es pensar también en tenemos que pensar juntos de quizás caminar también un poco por esto. Este otro desafío que es también cuál es la responsabilidad de las plataformas. Bueno, en muchos casos, ellas no responden a denuncias con rapidez, por ejemplo, y mantienen contenidos dañinos por mucho tiempo en sus entornos. Hay también una cuestión todavía más amplia que es también el modelo de negocios de esas plataformas que crea, que no solo mantiene por mucho tiempo contenidos dañinos, en muchos casos no quiere cooperar con órganos judiciales, con instituciones de muchos países, que no son todos los países que tienen esta estructura que tiene Australia, por ejemplo, para tener esta cooperación directa con las plataformas, pero no sé si alguien de acá ha visto la miniserie de Netflix que está súper reciente, que se llama Adolescencia, que es también un poco de cómo estos espacios digitales de las redes sociales también están creando ah, hojas o espacios cerrados que dan espacio a desinformación, a discurso de odio, a, bueno, contenidos misóginos. Eso también creo es una cuestión. Veo acá que Erika comenta algo en el chat. Conforme a la normativa australiana que nos comentaba, las acciones asumidas están dirigidas a reparar el daño a la víctima, pero en cuanto a su agresor, ¿qué medidas o sanciones se asumen? Gracias, Erika. Esto es súper interesante. Bueno, en el sistema del eSafety Commissioner, que es este órgano administrativo, este órgano administrativo está, no va a investigar casos a ver quién fue el agresor directamente. O bueno, puede ayudar a la víctima a recolectar evidencias de su caso, pero y después brindarlas o prestarlas al judiciario en el caso de una acción de reparación civil o criminal en contra el agresor. El eSafety Commissioner va a tener su actuación
está en contra de las empresas que operan en el entorno digital. Entonces, por ejemplo, si las empresas de redes sociales no sacan, no remueven un contenido en esas 24 horas que tienen para hacer la remoción, un contenido dañino, en caso de violencia de género facilitada por las tecnologías, estas pueden aplicar, el Safety Commissioner puede aplicar una multa y esa multa puede volver ser direccionada a la víctima. Esto sí me parece una cosa interesante que trae algún tipo de reparación, de sensación de reparación. ¿Sí? Hay otros casos en el que el eSafety Commissioner puede aplicar multas que no serán direccionadas a las víctimas. Por ejemplo, esta ley de Australia, que es el eSafety Act, va a traer una serie de medidas y va a decir que las empresas digitales, las empresas que tienen productos y servicios digitales, tienen que crear mecanismos de mitigación. Mitigación, ¿esta palabra existe en español o estoy hablando portuñol? Sí, Sí. sí, sí, ¿Sí? existe. Gracias. Bueno, entonces de mitigación a riesgos. Y bueno, uno de los riesgos de redes sociales, por ejemplo, es la circulación de contenidos dañinos, ¿no? Bueno, si estas empresas no adoptan este tipo de medida de mitigación, que sería que tener políticas de moderación de contenido, tener una moderación de contenido que no sea hecha solo por un algoritmo, solo por una inteligencia artificial, pero que tenga también, que cuente también con personas, con humanos que tengan noción del contexto de aquel país. Hay ejemplos clásicos de, por ejemplo, de fotos de mujeres indígenas sin nada acá que fueron sacadas, removidas de la internet por nudez, por estar en desnudas, pero eran mujeres indígenas, es una cuestión cultural. Entonces, por eso también hablamos sobre tener, por ejemplo, personas, moderación de contenido humana que sea complementar a la que hacen los algoritmos. Entonces, esos son tipos de medidas de mitigación de daños que tienen que tener las plataformas por el eSafety Act de Australia. Y ahí, si no cumplen con ese tipo de medidas, ahí el eSafety Commissioner puede imponer multas que vuelven a ellos mismos o a otros fondos que pueden ser accedidos por organizaciones o grupos que trabajan con violencia de género, facilitada por las tecnologías, con protección a la niñez, también en entornos digitales, bueno, con los temas de trabajo del eSafety Commissioner. Entonces hay como que estas dos vías, a decir, casos en que dicen directamente respecto a una persona y casos que son generales, que no son individuales, no son necesariamente casos colectivos, pero casos más en relación a las políticas amplias de las empresas. Y ahí en estos casos individuales sí las medidas pueden estar, ah, pueden volver a la víctima, es decir, así, la reparación. Pero esta vía también que es complementar a la criminal, a la civil que existen todavía en Australia, que las víctimas pueden acceder a esta vía administrativa, me parece sí un ejemplo muy interesante y quizás, ojalá en algún momento en el futuro podemos pensar en una estructura similar, quizás para nosotros acá también en Latinoamérica. Erika, ¿te respondí? Sí, muchas gracias. Muy amable. De nada. Pero muchas gracias, Marina. Vemos si hay alguna preguntita más para cerrar. Quizás también algo que igual leímos un poco en los comentarios es que, claro, para la reparación de daño, nos comentabas que también había muchísima como colaboración o en algunos casos se habían hecho convenios con ciertas empresas tecnológicas, ¿no?
Y claro, aquí en Bolivia quizás lo vemos un poco lejos, eso todavía, pero quizás bajo tu experiencia y lo que has conocido es cómo se llega a eso, ¿no? ¿Cuál es el camino para llegar a esa posibilidad de colaboración y claro, hacer más material, esta reparación de daños y que finalmente se bajen las imágenes, ¿no? Que es algo que finalmente le importa más a la víctima. Sí, bueno, es un gran desafío. Me parece que este camino quizás de depresión colectiva también o conjunta desde estos instrumentos internacionales como estos principios de la ONU, estos principios de empresas y derechos humanos, son vías interesantes, ¿sí? Bueno, que por caminos, muchas veces tenemos que intentar caminos estratégicos de incidencia política, ah, y muchas veces lo hacemos por la sociedad civil, pero es muy interesante tener también el apoyo o muchas veces el liderazgo también de personas que están en instituciones públicas. Yo sí, ya estuve, ya trabajé en el gobierno de Brasil también, sé cómo es difícil este tipo de negociación política con actores que tienen mucha plata, mucho poder y que muchas veces no tienen sede en nuestros países, ¿sí? Están en los Estados Unidos, están en la Europa, están en China, están en otros países y muchas veces por eso están, bueno, intentando salir de nuestras leyes locales. Pero también me parece que quizás un camino interesante sea también intentar estas múltiples vías. Entonces, bueno, si hay un caso en lo cual ah, se denunció a una plataforma, por ejemplo, un tipo de contenido dañino y la plataforma no hizo nada, es posible por estos principios internacionales, los marcos de regionales, marcos internacionales, es posible intentar, y por desde esta noción de daño y de violación a derechos humanos, es posible argumentar, hacer una argumentación jurídica de que las plataformas están también violando derechos humanos y imponiendo daño a una persona. Bueno, es sencillo, sé que es difícil, es un poco de activismo, pero sí, estamos en y activismo judicial también, pero estamos sí en un escenario de vacío, entonces creo que es un poco también cómo pensar protección dentro de un escenario de vacío. Por eso también pregunto a ustedes. Sí, claro, estoy pensando acá en posibilidades, un poco desde lo que fue hecho en otros países también. Acá en Brasil, antes de tener leyes, también pasó mucho eso de casos que intentaron y que fueron encuadrados desde esta noción de daño a la víctima y bueno, hay una serie de derechos fundamentales que se puede proteger constitucionalmente entonces por eso los actores tienen que ser, bueno, tienen que actuar. Entonces, bueno, poco acá, algunas reflexiones amplias. No tengo todas las respuestas, pero bueno, acá intentamos un poco conjuntamente pensar en cómo enfrentar los desafíos. Súper, muchas gracias Marina. Creo que de hecho has despertado algo de todos nuestros participantes porque has mostrado diversas alternativas, ¿no? Que existen y creo que eso es súper importante que podamos ver, dadas las circunstancias, dados los escasos recursos que podemos tener, ¿no? Para atender la violencia de género facilitada por la tecnología. Así que muchísimas gracias, Marina. No sé si tal vez tienes algún comentario final, alguien más, y si no, pues podemos cerrar la sesión. Gracias a ti, Adriana, que fue súper importante para esta sesión de hoy, tu trabajo. Listo, muchísimas gracias a todas y todos por participar, que tengan buena noche y bueno, continuaremos compartiendo más materiales con ustedes. Muchísimas gracias, Marina, nuevamente.
Muchas gracias a todas y todos. Un gusto. Gracias, hasta luego.